¿Sabías que en Quimbilá se elaboran finos bordados reconocidos en todo Yucatán? Hola amigos, soy Dayana y hoy vamos a recorrer Quimbilá, un lugar famoso por sus bordados, donde la tradición textil maya continúa viva. Vamos a descubrir la vida de sus artesanos, descubriremos cómo se elaboran hipiles, guayaberas y ternos y por qué en cada puntada y en cada bordado continúa viva la tradición maya textil. Esto es Compartiendo con Dayana. Empezamos. Quimbilá en maya significa agua junto al árbol. Perteneció a la jurisdicción de los Akinchel antes de la conquista de Yucatán. En la actualidad es una comisaría del municipio de Izamal, a 45 kilómetros de Mérida. Sus habitantes, a partir del año 2002, ante los destrozos del huracán Isidoro al Enequén, se vieron forzados a buscar nuevas vías de ingreso. Es entonces que el bordado, tradición familiar de generaciones, pasó a ser el centro de la gestión comercial de sus habitantes. Aquí el bordado es mucho más que un oficio, es un legado cultural, pues desde muy jóvenes aprenden siglos de tradición. Se trabajan técnicas como el hilo contado o punto de cruz, bordados calados, bordados macizos, entre los cuales la destreza de sus bordadores quedará plasmada en las piezas logradas. Por acá seguramente vas a encontrar las guayaberas. Como dato curioso te comento que su origen es cubano y hoy son sinónimo de elegancia para los yucatecos. Pueden estar confeccionadas en algodón, lino, poliéster, manta o 100% lino. La visita al taller de bordados de Quiquemay es encontrarte un universo de creaciones que hace más de 40 años se dedica a confeccionar en su taller. Es descubrir en su conversación tipos de bordados, tipos de guayaberas, las diferentes telas. Sus explicaciones te harán descubrir diferentes propuestas de colores, encajes y tipos de tejido para distintas ocasiones. ¿Qué usar de acuerdo a la temporada del año? ¿Cuál es el mejor lugar donde lucirás las prendas? Y al confeccionar sus creaciones, es posible que puedas tener lo que deseas hecho a tu medida. Te recomiendo no perderte esa visita. Las opciones de compra existen a cada paso que des en el lugar. Moon es una tienda con propuestas para todos, desde niños hasta toda la familia, donde puedes también llevarte aretes, pulsos e imanes que te recordarán el sitio de los bordados. Las guayaberas de Julio Itza son una opción a tener en cuenta durante tu visita, con diversidad de diseños para los más jóvenes que pueden utilizarse en diferentes momentos del día. En el parador turístico Salam Quimbilá puedes disfrutar de la tranquilidad del pueblo en un ambiente lleno de color, con opciones gastronómicas propias de Yucatán, pokchuk, empanadas, panuchos, salbutes, sopa de lima y agua fresca son opciones muy agradables al paladar. Si no sabes lo que son los panuchos, quédate porque a continuación te lo explico. Consisten en tortillas de maíz fritas que posteriormente se cubren con diversos ingredientes como pueden ser lechuga, tomate, aguacate, cebolla morada encurtida y lo más importante, carne deshebrada de pollo o cerdo. Incluso puede ser pokchuk o huevo hervido. Se puede acompañar también de chile. Te invito a degustarlo. ¿Qué puedes visitar en Quimbilá? A continuación te doy mis recomendaciones. Taller de bordados Quique, tienda Moon de ropa típica, guayaberas Julio Itza, parador turístico Salam Quimbilá. ¿Cómo llegar a Quimbilá? Está ubicada a 45 kilómetros al oeste de Mérida, 50 minutos aproximadamente de viaje en auto. Tomas el periférico hasta Tixcocop, Quimbilá.
Hoy recorrimos Quimbilá y conocimos de sus bordados, los cuales dan identidad al estado. Está reconocido el bordado como Patrimonio Cultural Intangible de Yucatán desde el año 2024. Si te gustan estos recorridos, suscríbete al canal, activa la campanita para que te avisemos cada vez que haya un nuevo video y acompáñame a descubrir la grandeza de este maravilloso estado. Esto fue Compartiendo con Dayana. Hasta pronto.